Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a RPP. Yo soy Paloma Verano y les cuento que hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Niña. Y por supuesto, nosotros en nuestra campaña Mujeres de Cambio promovemos mucho el empoderamiento de las pequeñas para motivarlas a que pueden soñar en grande, pueden alcanzar puestos de importancia y, ¿por qué no?, a nivel internacional también. Justamente a nivel internacional es que hoy nos encontramos con la embajadora del Reino Unido, Kate Harrison, que nos va a contar acerca de su experiencia, acerca de cómo ha llegado al puesto en el que está y, por supuesto, cómo promover el liderazgo femenino en nuestro país. Gracias, embajadora, por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Es un gusto tener esta conversación contigo. Bien, usted ha mencionado en varias ocasiones que desde pequeña siempre le gustó mucho los viajes, le apasionó mucho el conocer nuevas realidades, nuevas costumbres, idiomas incluso también, pero en algún momento se imaginó llegar a ser pues representante del Reino Unido en el Perú, en un país como el nuestro. No, no creo, y no es únicamente por el tema de no pensar en el Perú. Es más que desde pequeña no estaba pensando realmente en convertirme como diplomática. Cuando era pequeña, eso no fue realmente algo que estaba en mi mente. Mis padres no estaban diplomáticos y siempre me han dado como mucho apoyo, pero únicamente para seguir lo que yo quería seguir en términos de carrera. Yo sabía que yo quería hacer algo para como hacer una diferencia, para reducir la pobreza en diferentes partes del mundo, pero no necesariamente, ¿no?, convertirme como una diplomática. Ahora, para muchas personas que de repente no llegan a entender cuál es la labor de una diplomática, ¿cómo se podría explicar, por ejemplo? Sí, yo creo que lo más importante es que como diplomática estamos como, ¿no?, mandado a diferentes países para tratar de como encontrar diferentes formas de colaboración con el otro país. Entonces, no es necesariamente el caso que como una diplomática o diplomático se va a hacer completamente lo mismo en cada país. Lo que se debe hacer es buscar dónde son o dónde están las oportunidades, ¿no?, por trabajar juntos. En términos de Perú, por ejemplo, estamos haciendo bastante por el tema de la infraestructura, el tema del cambio climático y también el intercambio de políticas públicas sobre el género. Exacto, justamente sobre ese tema. Usted también ha viajado por un montón de países y de diferentes costumbres, realidades, por ejemplo, Afganistán, China, la India y ahora el Perú, que diríamos que son completamente alejados, pero sabemos que la desigualdad de género es transversal, no es un problema a nivel mundial que se está luchando por reducir, pero por ejemplo, ¿cuáles podría decir que han sido las similitudes que ha encontrado en los diferentes países donde usted ha estado? Sí, yo creo que siempre los estereotipos son, ¿no?, asuntos muy fuertes en cada país, incluso en el mío, ¿no? Entonces, no es el caso que el Reino Unido no tiene sus propios estereotipos en términos de lo que debe ser el rol de una niña o una mujer. Pero yo creo que no importa el país, lo más importante es la educación, ¿no? De que las mujeres, las niñas y los niños, ambos pueden tener acceso a una misma forma de educación para que ellos y ellas puedan tomar sus propias decisiones sobre cómo se va a realmente usar y desarrollar su propio potencial. Ujú. Y en este trabajo que usted ha hecho pues a nivel de la diplomacia también, me imagino que al llegar al tener puesto de liderazgo, en algún momento ha enfrentado algún tipo de estereotipo justamente que aún existe sobre el liderazgo femenino, ¿o lo ha observado de repente? Sí, sí, yo creo que uno de los problemas es a veces cuando una mujer está en una posición de liderazgo y tiene como una opinión fuerte o firme, ¿no? A veces la idea es que esa mujer es una persona difícil, ¿no? O una persona obstinada, emocional. Entonces yo creo que a veces como una mujer, uno o una debe ser más para tratar de asegurarse que se tiene como toda la evidencia para apoyar sus propios argumentos. Y también una cosita más es buscar alianzas.
no únicamente con otras mujeres, pero también con otros hombres. Y eso a veces se necesita un poco más paciencia para lograr lo que se quiere lograr, pero es algo muy importante. Por supuesto, también yo he tenido otras experiencias en términos de estereotipos, de experiencias femeninas, y a veces hay, ¿no?, un poco de verdad, ¿no?, de eso. Por ejemplo, cuando yo regresé al trabajo después de tener mis hijos, fue un poco más difícil, pero no necesariamente porque tenía una mente confundida, no, fue mucho más por el tema de que se debe ver su trabajo de una forma más estratégica y se debe a veces también dejar un poco de control. Pero cuando uno está cuidando a los chicos, y especialmente los chicos muy pequeños, se debe controlar cada detalle. Entonces, es un cambio, ¿no?, en términos de cómo se debe trabajar. Y yo creo que también vale la pena de que los padres también tengan esa experiencia de cuidar a los niños, de tomar todos los detalles, porque también es una forma de cambiar sus perspectivas. Exacto, no pasa solo porque es mamá, ahora piensa diferente, sino que en verdad es como un cambio de perspectiva que podría pasar con también otra experiencia de vida que uno tenga. Sí, exacto. Y es una experiencia útil, ¿no? Porque uno debe, a través de su carrera, tener diferentes experiencias. Cada trabajo es diferente, cada experiencia en tu vida se da más profundidad, ¿no? En términos de cómo se puede como aprovechar de sus propias experiencias. Exacto, embajadora. A ver, ahora usted llegó al Perú en el 2018, me parece. Sí, Y correcto. desde ese año, no sé si fue ese año donde el movimiento de repente feminista o el movimiento de Ni Una Menos es donde estuvo mucho más fuerte en torno a Sí. contra la violencia de género. ¿Cómo ha visto entonces la evolución del país justamente en estos temas? Si hemos avanzado, cuánto nos falta por avanzar o qué deberíamos priorizar. Sí, yo creo que cuando llegué al país, el tema de la violencia contra las mujeres era algo como bien central. Y yo creo que el anterior gobierno sí han tratado de, ¿no?, hacer un cambio en términos de sus políticas públicas para realmente lidiar con el tema. No fue necesariamente, ¿no?, que ellos han logrado los resultados que se quieren lograr, porque el tema es algo bien difícil, pero fue algo que fue realmente central en términos de sus esfuerzos. Y espero que ese nuevo gobierno también puede hacer lo mismo. Creo que a través del mundo, no únicamente en el Perú, hemos visto más casos de violencia durante la pandemia, por ejemplo. Por supuesto, es el caso de que las personas todas han estado dentro de sus casas y a veces hay más tensiones por eso. También las mujeres no han tenido necesariamente las oportunidades por salir para trabajar por el tema de que los colegios han estado como cerrados. Entonces yo creo que hemos visto nuevos retos, no únicamente en términos de la violencia, pero también por el tema de la pandemia. Y esto ha sido el caso no únicamente en el Perú, pero también en otros países, incluso lo mío, donde durante la pandemia fue mucho más las mujeres quienes han como perdido sus empleos o tenido la necesidad por cuidar a los niños en casa. Pero no debe ser así. Yo creo que lo que los hombres deben hacer es realmente tomar más responsabilidad para compartir esas responsabilidades de la casa, quienes han cambiado bastante durante el COVID. Uh-huh. Y justamente eso de poder compartir las responsabilidades también viene desde pequeños, ¿no? Desde que se les enseñe de que tanto niños como niñas pueden pues ayudar a poner la mesa, pueden ayudar en las labores de la casa. En ese sentido, ¿qué mensaje les podríamos dar a las niñas en este Día Internacional de la Niña para poder promover que sigan luchando por sus sueños, que no hay barreras para conseguir lo que quieran? ¿Qué mensaje le diría usted? Sí, yo creo que el mensaje más importante es que siempre se puede experimentar y pensar por hacer todo que
se está, ¿no? Entre su mirada. Entonces, no es el caso que las mujeres, que las niñas no pueden seguir carreras STEM, científicas, tecnologías, de ingeniera, de matemáticas. Yo creo que eso no es algo que debe como actuar como una barrera. Las niñas, las mujeres, siempre deben tener en sus propias mentes que ellas tienen un potencial exponencial. Y entonces es completamente para ellas para desarrollar ese potencial y encontrar sus propios caminos. Muchísimas gracias, embajadora. Con ese mensaje nos quedamos. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que si quieren saber más noticias sobre este tema, pueden entrar a www.mujeresdecambio.pe y enterarse de muchísimo más. Yo soy Paloma Verano y conmigo será hasta el próximo Facebook Live. Gracias. Mujeres de Cambio es organizado por RPP.